Sabes exactamente cuánto ganas por mes. Pero si alguien te preguntara ahora mismo cuánto te queda después de todos tus gastos, ¿podrías responderlo sin dudar? La mayoría no puede. Y ese punto ciego es el origen de casi todos los problemas financieros que existen. Bienvenido a Plata en Orden. En el video anterior hablamos de por qué nadie te enseñó a manejar tu dinero. Hoy vamos a ir un paso más práctico, vamos a construir tu flujo de caja personal, que es el mapa que te muestra exactamente a dónde va cada peso que entra a tu vida. Sin ese mapa, cualquier decisión financiera que tomes, sea ahorrar, invertir o reducir deudas, la estás tomando a ciegas. Este video no es sobre teoría. Es sobre una herramienta concreta que podés armar esta semana, con papel y lapicera si querés, y que va a cambiar la manera en que ves tu dinero para siempre. Arrancamos. El primer concepto que necesitamos definir bien es qué es exactamente un flujo de caja personal, porque el término suena más complicado de lo que es. El flujo de caja, o cash flow en inglés, es simplemente la diferencia entre lo que entra y lo que sale en un periodo de tiempo determinado. En el mundo de las empresas, el flujo de caja es una de las métricas más vigiladas por los analistas financieros, porque una empresa puede tener ganancias contables en papel y al mismo tiempo quedarse sin efectivo para operar. Eso se llama tener un flujo de caja negativo, y es una de las principales causas de quiebra empresarial incluso en negocios que en apariencia son rentables. Lo mismo pasa con las personas. Podés ganar un sueldo que suena bien, vivir en un buen barrio, tener un auto, y al mismo tiempo estar perdiendo terreno económico todos los meses sin darte cuenta. El ingreso bruto no es lo mismo que el ingreso disponible. Y el ingreso disponible no es lo mismo que lo que realmente te queda libre para ahorrar o invertir. Entender esa diferencia, y ponerla en números, es el punto de partida de cualquier estrategia financiera que funcione. El segundo punto es por qué la mayoría de la gente no hace este ejercicio, y por qué eso les cuesta caro. Hay una razón psicológica muy concreta: ver los números da miedo. Mientras no los veas, podés vivir con la ilusión de que más o menos te está yendo bien. En cuanto los pones sobre la mesa, la realidad aparece, y a veces esa realidad es incómoda. Entonces el cerebro evita el ejercicio, no por pereza, sino como mecanismo de protección emocional. El problema es que ignorar el flujo de caja no lo mejora. Solo lo hace más difícil de corregir con el tiempo. Históricamente, las culturas que desarrollaron hábitos de registro financiero personal tuvieron resultados económicos muy distintos a las que no lo hicieron. En Japón, existe desde el siglo XVII una práctica llamada kakeibo, que es básicamente un diario de gastos personal donde se anotan todos los ingresos y egresos del mes, con una reflexión al cierre sobre qué se podría haber hecho diferente. Estudios realizados en familias japonesas que practican el kakeibo mostraron que, en promedio, logran ahorrar entre un 15 y un 35% más que familias de ingreso equivalente que no llevan ningún registro. No es magia. Es simplemente que cuando ves el número, tomas mejores decisiones. La conciencia financiera es, en sí misma, una herramienta de ahorro. El tercer punto es cómo construir tu flujo de caja personal de manera práctica, sin complicarte. El ejercicio tiene 3 columnas. La primera es ingresos. La segunda es gastos fijos. La tercera es gastos variables. Y al final de las 3, hay un número que es tu resultado mensual, positivo si te sobra dinero, negativo si estás gastando más de lo que ganas. En la columna de ingresos anotás todo lo que entra. Sueldo neto, trabajo freelance, alquiler que cobras si tenés una propiedad, dividendos si ya invertís, cualquier entrada de dinero regular. Lo importante es usar el número neto, lo que realmente te depositan o te llega a la mano, no el bruto antes de descuentos. En la columna de gastos fijos anotás todo lo que pagás todos los meses sin importar lo que hagas: alquiler o expensas, cuotas de préstamos, servicios como luz, gas, internet, telefonía, seguros, cuotas de gimnasio, suscripciones digitales. Son los gastos que van a estar ahí aunque no salgas de tu casa en todo el mes. En la columna de gastos variables anotás lo que cambia según tus decisiones: supermercado, salidas a comer, ropa, transporte discrecional, entretenimiento, compras online.
Estos son los gastos sobre los que tenés más control a corto plazo. Cuando terminás de llenar las 3 columnas, restás el total de gastos al total de ingresos. Lo que queda es tu flujo de caja neto mensual. Si ese número es positivo, tenés un excedente. Ese excedente es tu materia prima para invertir. Si ese número es negativo o cero, antes de pensar en inversiones tenés que trabajar en ampliar ese margen, ya sea aumentando ingresos, reduciendo gastos, o ambas cosas. El cuarto punto es el caso de estudio, que quiero desarrollar en detalle porque es donde todo esto se vuelve real. Tomemos a Rodrigo. 38 años, trabaja como empleado administrativo en una empresa mediana de Buenos Aires. Su sueldo neto mensual es de 550.000 pesos. También hace algunas traducciones de manera independiente que le generan en promedio unos 80.000 pesos adicionales por mes. Su ingreso total neto es de 630.000 pesos. Rodrigo nunca había hecho un flujo de caja. Sabía que ganaba bien para los estándares del sector, pero siempre llegaba justo a fin de mes y no entendía por qué. Cuando por primera vez se sentó a anotar todos sus gastos, esto es lo que encontró. En gastos fijos, alquiler 210.000 pesos, expensas 22.000, internet y telefonía 18.000, suscripciones digitales 12.000, seguro del auto 15.000, cuota de un préstamo personal que todavía le quedaban 8 meses por pagar de 55.000 pesos. Total de gastos fijos, 332.000 pesos. En gastos variables, supermercado y almacén 90.000 pesos, salidas a comer y café 45.000, transporte y nafta 30.000, ropa y compras online 35.000, varios imprevistos del mes unos 20.000. Total de gastos variables, 220.000 pesos. Gasto total mensual, 552.000 pesos. Flujo de caja neto, 630.000 menos 552.000 igual a 78.000 pesos de excedente mensual. Ahí estaba la respuesta. Rodrigo no llegaba justo. En realidad tenía un excedente real de 78.000 pesos por mes, pero ese dinero desaparecía en gastos no registrados, compras impulsivas y pequeños consumos cotidianos que individualmente parecían insignificantes pero en conjunto sumaban casi todo ese margen. ¿Qué hizo Rodrigo con esa información? 2 cosas concretas. Primero, tomó la decisión de reducir los gastos variables en un 20%, principalmente en salidas y compras online. Eso le liberó otros 45.000 pesos por mes. Segundo, apenas terminó de pagar el préstamo personal, esos 55.000 pesos que antes iban a la cuota los derivó íntegramente a inversión. A los 3 meses de hacer este ejercicio, Rodrigo tenía un flujo de caja positivo real de 178.000 pesos por mes disponibles para invertir. Empezó a aplicar DCA comprando CEDARS de manera mensual a través de Cocos Capital, sin pagar comisiones de compra. Eligió 3 activos, Microsoft, Walmart y ExxonMobil, distribuyendo su inversión mensual entre los 3 para diversificar por sector. No se hizo rico en 3 meses. Pero al cabo de 12 meses tenía una posición en CEDARS que valía más de lo que había invertido, con cobertura cambiaria implícita frente al peso, y por primera vez en años tenía claridad total sobre a dónde iba cada peso de su sueldo. El quinto punto es el análisis de riesgos de no tener un flujo de caja, y también los riesgos de construirlo mal. El riesgo más obvio de no tener un flujo de caja es el que ya vimos: gastás más de lo que pensás, llegás justo sin entender por qué, y nunca tenés excedente para invertir. Pero hay un segundo riesgo menos visible: sin este mapa, no podés tomar buenas decisiones ante imprevistos. Si de golpe aparece un gasto inesperado, una reparación, una enfermedad, un problema familiar, no sabés de dónde sacarlo porque no sabés cuánto tenés realmente disponible. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes al construir el flujo de caja? El primero es subestimar los gastos variables. La gente tiende a recordar los gastos grandes y olvidar los chicos. Un café por día durante 30 días son 30 cafés. 2 aplicaciones de streaming que ya ni usás. El delivery del miércoles a la noche. Todo eso suma, y la única manera de capturarlo bien es llevar registro real durante al menos un mes antes de hacer estimaciones. El segundo error es no incluir los gastos anuales o trimestrales.
La patente del auto, el servicio técnico, los regalos de fin de año, las vacaciones. Esos gastos no son mensuales, pero son predecibles. La técnica correcta es tomar el total anual de esos gastos, dividirlo por 12 y sumarlo como si fuera un gasto mensual. De esa manera, cuando llegue el mes del gasto grande, el dinero ya está separado. El tercer error es construir el flujo de caja una sola vez y nunca revisarlo. El flujo de caja es un documento vivo. Los ingresos cambian, los gastos cambian, las prioridades cambian. Lo ideal es revisarlo una vez por mes, en los primeros días, antes de tomar cualquier decisión de gasto importante. Para cerrar, quiero que te quedes con una sola idea que resume todo lo que vimos hoy. No podés mejorar lo que no medís. El flujo de caja personal no es un trámite burocrático ni una hoja de cálculo aburrida. Es el instrumento más poderoso que existe para tomar el control real de tu dinero. No te dice qué hacer. Te dice la verdad sobre lo que ya estás haciendo. Y con esa verdad sobre la mesa, las decisiones correctas se vuelven mucho más fáciles de tomar. Si todavía no hiciste este ejercicio, esta semana es el momento. Agarra papel, abrí una planilla, usa la app que quieras, pero ponelo en números. Una hora de trabajo hoy puede cambiar el rumbo de los próximos 5 años. Nos vemos en el próximo video.